Buenas tardes, les habla patrullero Jordi José Suárez Arraez, adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte. Trabajo en la seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca. Vamos a hablar de las estadísticas, tipos de estadísticas, entrevistas, qué es entrevista y otros métodos. Empezamos. ¿Qué es estadísticas? Es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características en un grupo específico. Tipos de estadística. Estadística descriptiva, estadística inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva? Se trata de organizar, reunir y comunicar información numérica. La estadística inferencial utiliza muestras para conducir a conclusiones. ¿Qué es una población? Es un conjunto total de elementos, datos, personas, atributos, medidas, acontecimientos u objetos que poseen una o más características comunes. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de población que se selecciona siguiendo ciertos procedimientos, que se llama teoría de muestreo. ¿Qué es una variable? Es una característica o atributo, medida, que se está analizando en un estudio estadístico. Puede ser cualitativa o cuantitativa. ¿Qué son medidas de tendencia central? Explique cada una. Las medidas de tendencia central son las que pretenden resumir en un solo valor o un conjunto de datos dichos medidas. Las medidas de tendencia central son media, mediana y moda. ¿Qué es la mediana? Es el promedio de la suma de todos los valores objetos divididos entre el número de sujetos. ¿Qué es la mediana? Es el dato que ocupa la posición central a un conjunto de datos. ¿Qué es la moda? Es el dato que más se repite en un conjunto de datos. ¿Qué son medidas de dispersión? Y explique. Indican qué tanto se dejan los datos respectivos a la medida arquimétrica e indican que las variables son datos entre ellas. Varianza, desviación estándar, rango. ¿La varianza qué es? Se calcula la diferencia de cada dato con la media de población. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Indica que los datos totales de la muestra escolta entre los valores determinados. El rango se calcula restando el valor máximo de la muestra del valor mínimo. Ese valor es el límite de la información. ¿Qué es una tabla de distribución y frecuencia como debe estar constituida? Bueno, una tabla de distribución es una tabla donde se organizan los datos a analizar, para lo cual debe hallarse el rango, el número de intervalos y la amplitud. Cuadros estadísticos y partes esenciales. En un cuadro estadístico que se elabora para comunicar claramente y explicarse para sí mismo y facilitar la interpretación de cada dato. Las partes, ¿cuáles son las partes? Título corto, columna, columna matriz, encabezados, contenido del cuadro, fuente, nota preliminar o introductora, nota de pie. Seguimos con la recolección de datos. ¿Qué es recolección de datos? Se refiere al uso de las diferentes técnicas y herramientas para obtener información, ganar la documentación, observación, entrevista, encuesta, psicometría, entre otras. ¿Qué y cuáles son las fuentes de información? Son diferentes tipos de documentos o medidas que se concentran de datos útiles sobre la información. Se desea recalcar las fuentes de información pueden ser fuente primaria, fuente secundaria, fuente terciaria. ¿Qué significa la fuente primaria? Material de primera mano de lo que se desea investigar. La fuente secundaria es el texto basado en las fuentes primarias.
O sea que de lo que uno investigue en la fuente primaria se basa en la fuente secundaria. Fuente terciaria es una sección o recopilación de fuentes primarias y secundarias. ¿Qué es la observación? Consiste en observar el desarrollo del fenómeno que se desea analizar, con el fin cuando el sistema y cuanto los mecanismos para evitar errores. ¿Qué es la documentación? Es la técnica de recolección de datos más básicas y inexacta. ¿Qué es la entrevista? Entrevista. ¿En qué consiste y cuáles son las recomendaciones para realizar una muy buena entrevista? Bueno, la entrevista es una conversación directa con el propósito específico y que se usa de formas de preguntas y respuestas. ¿Qué se recomienda para hacer una entrevista muy excelente? Se necesita conocer al futuro entrevistado, preparar las preguntas que se van a plantear durante la conversa con el entrevistado, fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. O sea, fijar un límite de tiempo que no es ni excederse ni pasarse de los límites. Elegir un lugar donde se pueda conducir la entrevista con mayor comodidad. Y por último, hacer la cita con debida anticipación. Muchas gracias.